Hoy vamos a hablar de la fisiopatología de la preeclampsia. Y lo primero que nosotros debemos entender es que el término preeclampsia, por llamarle así, tiene sus propios sinónimos. Por ejemplo, también es conocida como toxemia del embarazo, incluso otras literaturas médicas lo llaman como la enfermedad de las teorías. Y le llaman la enfermedad de las teorías porque en la actualidad existen 12 teorías que explican cómo esta entidad patológica llega a instaurarse en la mujer gestante. Pero hay algo común en todo ello, hay algo muy interesante, es que las 12 teorías tienen una vía común o un denominador común. Y es que toda ella provoca una activación de las células endoteliales, producen una inflamación intravascular y por supuesto provocan un estrés del sincito trofoblasto. Se preguntarán ustedes, ¿y qué es el sincito trofoblasto? Bueno, la respuesta a ello la obtenemos desde el punto de vista embriológico y más adelante vamos a hablar de ello. Pero para que nosotros empecemos a hablar de la fisiopatología de la preeclampsia, tenemos que entender un solo idioma, tenemos que hablar en un solo idioma. Y para ello es importante y muy fundamental que repasemos un poco la anatomía vascular del útero. Sabemos que el útero está irrigado por dos grandes arterias uterinas, tanto derecha como izquierda, y que recorren obviamente lateralmente el útero en forma ascendente por el ligamento ancho, y cuando lleguen a su punto más alto se llegan a tomar con las arterias ováricas. Pero antes de seguir tenemos que comprender que el útero desde la parte más externa a la parte más interna está formado por un perimetrio. Desde el punto de vista medio está formado por el miometrio y desde el punto de vista más interno está formado por el endometrio, ¿no? Esas son las capas de externa a interna del útero. Entonces, teniendo en cuenta esa imagen de las capas del útero, lateralmente el útero recorre las arterias uterinas tanto derecha e izquierda, y esta cuando llegan a su punto más ascendente, o sea más arriba, llegan a montarse con las arterias ováricas, tal como lo vemos en la presentación. Pero antes de ello, las arterias uterinas penetran al miometrio, ¿no? Y una vez que penetran al miometrio, dan origen a las arterias arqueadas o arcuatas. Y estas arterias arqueadas o arcuatas, tal como la estoy señalando en la presentación, penetran el endometrio y dan origen a las arterias radiales, ¿no? Y estas arterias radiales penetran a la parte basal del endometrio y dan origen a las arterias espirales, que son estas tres que prácticamente tienen forma de resorte o de colita de cerdo. Y se preguntarán ustedes, ¿y qué tiene que ver esto con la fisiopatología de la preeclampsia? Bueno, la mayor parte de la fisiopatología de la preeclampsia la vamos a entender si tenemos en cuenta estas grandes arterias espirales. Pues de aquí se forma la circulación uteroplacentaria, ¿no? Y esa circulación uteroplacentaria es una de las teorías más aceptadas para hablar de la fisiopatología de la preeclampsia. Entonces, dijimos anteriormente que todas las 12 teorías que explican tienen un denominador común, y es que todas ellas provocan un estrés del sincito trofoblasto. Entonces, ¿qué es el sincito trofoblasto? Recordemos que cuando se une el esperma con el óvulo, producen un cigoto. Ese cigoto se divide en dos grandes cosas: en un embrioblasto, que es lo que observamos acá, y un trofoblasto. El embrioblasto, como ya sabemos, da origen prácticamente, así de manera resumida, todo lo que tenga que ver con el embrión, con el feto, con la nueva vida, con el producto, ¿no? Y el trofoblasto va a dar origen a todas esas estructuras extraembrionarias, así como la placenta. Entonces, teniendo en cuenta esto, para pasártelo a lo normal, lo malo, tenemos que entender lo bueno y lo fisiológico. Así que, ¿cómo es que no se llega a formar? Es la primera pregunta que debemos de hacernos. ¿Cómo es que no se llega a formar la preeclampsia en una mujer gestante? Bueno, para la semana 12 a 14 y luego a la semana 16 y 18 de gestación se inicia la invasión trofoblástica, o sea, de esto que observamos acá. ¿Y dónde se hace invasión? Porque cuando nosotros decimos invasión, es decir prácticamente que mi mano derecha se va a mi mano izquierda, o viceversa, mi mano izquierda se va a mi mano derecha, o sea, mi mano derecha invade mi mano izquierda, o mi mano izquierda invade a mi mano derecha. Entonces, en la semana 12 a la semana 14 y luego a la semana 16 a la semana 18 se inicia la invasión trofoblástica, ¿no? ¿Y a dónde se inicia la invasión? Bueno, si nos regresamos de presentación, nos vamos a ubicar en las arterias espirales.
esa invasión trofoblástica se da justamente en estas arterias espirales. Es por eso que le dije desde un principio que es importante dar un repaso de la anatomía vascular para que empecemos a hablar un solo idioma. Entonces, vuelvo y repito, en la semana 12 y en la semana 14, en la semana 16 y en la semana 18 se inicia la invasión trofoblástica, o sea, esto, hacia las arterias espirales, o sea, esto. ¿Cuál es el objetivo de que se dé esa invasión? Bueno, una vez que el trofoblasto invade a las arterias espirales pierden el músculo liso. Recordemos que el vaso sanguíneo tiene varias capas y una de esas capas es el músculo liso. Entonces el trofoblasto invade las arterias espirales y esa invasión va a hacer que esa arteria espiral pierda una de sus capas y en este caso el músculo liso, ¿no? Una vez que se da esto, que se da esa invasión, esa arteria espiral se va a dilatar, ¿no? Aproximadamente de 2 a 3 milímetros de diámetro, o sea, se va a volver más grande. Si antes la arteria espiral tenía este grosor, una vez que sea la invasión trofoblástica va a tener este grosor. Ahora se preguntarán ustedes, ¿y cuál es el objetivo de que se dilate esa arteria? Bueno, al incrementarse la arteria espiral por la invasión trofoblástica, va a permitir que el flujo sanguíneo materno y el flujo sanguíneo fetal tenga una sola misma presión y obviamente al estar más dilatada va a pasar más sangre, por llamarle así, y esa transfusión sanguínea adecuada obviamente va a permitir las demandas metabólicas que de por sí representa dar origen a otra vida, en este caso, ¿verdad?, al embrión, al feto. Entonces, otro dato importante que olvidé decirle al principio es que esa pérdida del músculo liso que se da en el inicio cuando se da la invasión trofoblástica va a reducir la reactividad a estímulos vasoactivos. Por ejemplo, en esa parte de la arteria de las arterias espirales que en su principio tenía músculo liso, si algún dado caso se secretaba catecolamina o algún otro agente vasoactivo, ese agente vasoactivo tendría efecto en esa parte del músculo liso de la arteria espiral. Por ejemplo, las catecolaminas sabemos que causan vasoconstricción y la vasoconstricción va a aumentar la presión arterial. Pero cuando se da la invasión trofoblástica, en este caso las catecolaminas no tendrían ningún efecto de vasoconstricción en la arteria espiral, pues ya no hay músculo liso. Y ya no hay músculo liso porque precisamente el músculo liso ahora está ocupado por los trofoblastos. Por tanto, no va a haber ninguna reacción a estímulos vasoactivos precisamente en esta parte de las arterias espirales. Pues ya no hay músculo liso que respondan a esos estímulos, ¿no? Entonces, la arteria espiral pierde su músculo liso para no responder a estímulos vasoactivos como por ejemplo las catecolaminas o el tromboxano. Una vez que se da esto, se dilatan la arteria espiral para permitir que pase más circulación o más sangre, ¿no? Y así de satisfacer las demandas metabólicas y obviamente para igualar las presiones sanguíneas tanto fetales como maternas, porque recordemos que cuando hay un traspase de una presión sanguínea mayor y otra presión sanguínea desigual, eso va a provocar un choque de torrente sanguíneo inadecuado y por supuesto eso se traduce como patología, como entidad patológica. Y tercero, una vez que se pierde el músculo liso y se dilatan las arterias espirales, se abre una capa basal y esta abertura de la capa basal forma la famosa circulación uteroplacentaria. Y aproximadamente de estas arterias espirales que son invadidas por el sincito trofoblasto, aproximadamente son solo 200 arterias son transformadas en arterias uteroplacentarias. Y el resto de las arterias espirales que no fueron invadidas prácticamente forman un subsistema de circulación paralela, ¿no? Eso simplemente como medio de protección. Por ejemplo, si estas arterias espirales por alguna otra razón son excluidas, o sea,
no pasa sangre por ahí, las otras arterias espirales como mecanismo compensatorio permiten el flujo sanguíneo, ¿no? Porque de por sí forman un sistema de circulación paralela. Entonces esto de manera fisiológica. De manera patológica, si en el inicio decimos que es una invasión del cincito trofoblasto en la semana 2 y 14 y luego en la 16 y en la 18, de manera patológica no se inicia la invasión trofoblástica. Y como no se inicia la invasión trofoblástica, obviamente va a persistir el músculo liso. Y si persiste el músculo liso, va a responder a los estímulos vasoactivos que se estén secretando. Por ejemplo, si se secreta tromboxano o catecolamina, ese músculo liso se va a vasocontraer y va a provocar hipertensión arterial, ¿no? Entonces, al persistir el músculo liso, el calibre de la arteria espiral ya no va a estar así, sino que va a estar más pequeño, de modo que se disminuye el calibre, y esa disminución del calibre más la fuerte presión que se origina porque persiste el músculo liso y ese músculo liso está respondiendo a los agentes activos, vasoactivos como catecolamina, tromboxano, angiotensina etcétera, y teniendo en cuenta que el calibre está disminuido, va a dar origen a placas ateromatosas. Y ese origen de las placas ateromatosas va a provocar algo muy interesante, y es que va a haber un aumento de la sensibilidad a la angiotensina 2. Entonces aquí nos parqueamos un momento. Primero, el músculo liso persiste. O sea que esa paciente, si algún dado caso se estresa, sabemos que el estrés produce catecolamina. Esas catecolaminas van a provocar vasoconstricción en las arterias espirales y esa precisa vasoconstricción va a aumentar la presión arterial. Dos, si esa paciente se sigue estresando aún más, ya sea por problemas familiares, económicos o llámese cualquier cosa que estrese a esa paciente, va a producir más tromboxano y ese tromboxano va a aumentar aún más la presión arterial, ¿no? Entonces ahí tenemos dos formas o dos maneras que se está aumentando la presión arterial en esa paciente de manera inadecuada. Y tres, por si fuera poco, esa parte de las arterias espirales y en cualquier parte del cuerpo donde haya arteria, donde haya músculo liso, va a haber un aumento de la sensibilidad de la angiotensina 2. Entonces ya son 3 veces que se va a aumentar la presión arterial en esa paciente. Y obviamente el aumento de la sensibilidad de la angiotensina 2 va a provocar una pérdida del equilibrio por frasectina tromboxano. Y obviamente esa pérdida del equilibrio se va a inclinar más al tromboxano. Y sabemos que el tromboxano es un vasoconstrictor potente y se le va a aumentar otra vez más la presión arterial en esa paciente. Entonces aquí sucede otro dato muy interesante, es que la pérdida del equilibrio de la portraciclina al tromboxano, en este caso se inclina más al tromboxano, también va a provocar una activación de la cascada de coagulación. Por tanto, se van a agotar los factores de la cascada de coagulación, pues se están activando en un momento que no es necesario, que no es preciso, ¿no? Entonces esa activación innecesaria que va a acabar con todos los factores de la coagulación es que explica del por qué estas pacientes son predisponentes, ¿no?, a las hemorragias. Teniendo en cuenta eso, esta activación inadecuada de la cascada de coagulación provoca en sí un daño endotelial. Ahora, ese daño endotelial, para empezar, va a provocar una disminución de la producción de anticoagulantes y va a provocar una disminución de vasodilatadores, ¿no? O sea, no hay forma de que esa paciente que de por sí está hipertensa por todo lo que explicamos, disminuya la presión arterial a través de la producción de vasodilatadores. Ahora, esa disminución de anticoagulantes y esa producción y esa disminución de los vasodilatadores va a provocar una alteración de las uniones intercelulares. Sabemos que el endotelio se une con otro endotelio a través de una proteína, y esa proteína es la E-cadeína. Y si nos imaginamos, o mejor dicho, si nos vamos hacia el riñón, precisamente en el glomérulo, esas capas de las cuales está formado el glomérulo, ¿no? O sea, si más recuerdo, la membrana basal, el endotelio y los podocitos se van a separar, y se van a separar porque la proteína que une en esas capas
está perdida, está destruida, y en este caso es la E-caderina. Y como esa proteína está perdida, todas las proteínas van a traspasar y van a aparecer en orina. Y esto explica uno de los criterios, uno de los antiguos criterios para diagnosticar la preeclampsia, en este caso la proteinuria, ¿no? Y obviamente como las proteínas están saliendo del espacio intravascular, va a haber una extravasación de plasma y proteína, ¿no? Ahora, esta extravasación de plasma y proteína sabemos que provocan todas las características clínicas que ya conocemos de la fisiopatología de la preeclampsia. Pero de manera resumida, todos estos 10 pasos que explican la fisiopatología de la preeclampsia la podemos resumir en 4 grandes grupos. Primero, es que sabemos que se va a dar una expansión inapropiada del volumen plasmático, o sea, por la presión arterial que está aumentada. Segundo, va a haber una sensibilidad de la angiotensina 2, ¿no? O sea, se aumenta la presión arterial en un ambiente que es inapropiado, que no es necesario y que no va ni al caso. Tercero, va a haber una ruptura del equilibrio protraciclina trombosano. Y sabemos que el tromboxano es un vasoconstrictor más potente, ¿no? O sea, otra vez más se sube la presión arterial en esa paciente, que es totalmente innecesaria. Tercero, va a provocar una activación de la cascada de coagulación cuando es totalmente innecesaria, y eso predispone a un daño endotelial. Entonces, como va a haber una extravasación de plasma y de proteína, va a haber una disminución de la perfusión multiorgánica. Y es por eso que la preeclampsia como tal es una entidad patológica totalmente gravísima, que compromete la vida de la paciente, de la mujer gestante, y por supuesto del bebé. Ahora, esta es una teoría que explica la fisiopatología de la preeclampsia, ¿no? Recordemos que son 12. Otro dato interesante antes de pasar a hablar o conversar de las demás teorías es esta imagen. En la imagen izquierda vemos cómo se da la invasión trofoblástica de manera fisiológica o de manera normal. Por ejemplo, esto que está marcado en verde acá representa al trofoblasto, y vemos cómo el trofoblasto invade las arterias espirales. Y vemos que esta invasión, como observamos en la flecha, desprende prácticamente el músculo liso para instaurarse ello. Y esa pérdida del músculo liso va a dilatar las arterias espirales, y a una mayor dilatación va a pasar con mayor facilidad el flujo sanguíneo, formando así la circulación útero-placentaria. Entonces, esto es de manera normal, de manera fisiológica. Y esta dilatación de la arteria espiral obviamente va a permitir que tanto el flujo sanguíneo materno como el flujo sanguíneo fetal tengan una sola presión, y por tanto cuando se dé un choque de ambas corrientes sanguíneas no provoque un daño, ¿no? En cambio, en esta parte de acá vemos que no hay una adecuada invasión del trofoblasto. Por tanto, el músculo liso sanguíneo de la arteria espiral va a persistir, y vemos aquí que el calibre obviamente está disminuido en comparación con la imagen que vemos acá. Entonces, como el calibre del vaso sanguíneo está disminuido y persiste el músculo liso, la presión sanguínea que pase por acá no va a ser la misma que esté por acá, y eso se traduce en patología, en enfermedad. Y por supuesto, al persistir el músculo el músculo liso en esta parte de la arteria espiral, si esta paciente se estresa y produce catecolamina o algún otro agente vasoactivo, aquí estas arterias se van a vasocontraer, y por supuesto va a provocar hipertensión arterial en esta zona, o de manera generalizada, ¿no? Y así es como se instaura la fisiopatología de la preeclampsia. Pero esa es solo una teoría. Recordemos que hay 12, pero obviamente por factor tiempo no vamos a poder hablar de todas, ¿no? Así que vamos a hablar de las que en lo personal me parecen muy interesantes. Por ejemplo, esta teoría que habla acerca de la hipoperfusión placentaria, hipoxia e isquemia. Esta teoría nos dice que el tejido placentario es necesario para el desarrollo de la enfermedad, pero el feto no. O sea, nos referimos que la placenta
es necesaria para que se instaure la preeclampsia, pero el bebé como tal no es necesario, ¿no? Entonces, cómo es que surge esta teoría? Bueno, en esta lámina nos explica cómo esto surgió. Si nosotros ponemos una grapa en una de las arterias renales, como por ejemplo observamos acá, si nosotros ponemos una grapa, ¿no? O sea, obviamente esa grapa no va a permitir que ese riñón tenga una buena perfusión sanguínea. El riñón, como manera compensatoria, dice, no me está llegando sangre, significa de que estoy perdiendo sangre, y como estoy perdiendo sangre, voy a producir más renina, y ya conocemos todo el sistema de renina, angiotensina, aldosterona. Entonces, como no está pasando sangre en ese riñón, se activa todo ese sistema, y sabemos que todo ese sistema va a provocar aumento de la presión arterial, en este caso hipertensión. Luego la misma teoría nos dice que si nosotros ponemos esta misma grapa por debajo, o sea, en la aorta, ¿verdad? Por debajo de ambos riñones, y la ponemos en un útero que no está gestante, no va a haber hipertensión arterial. En cambio, si ponemos la misma grapa, no sé si están siguiendo la flecha, en la misma aorta, ¿verdad? Pero por debajo de ambos riñones, izquierdo y derecho, pero en este caso el útero está gestante, va a provocar hipertensión arterial. Entonces vemos algo interesante aquí. Aquí el útero no está gestante, pero, pero el hecho de que pongamos una grapa no produce hipertensión arterial. Aquí ponemos la misma grapa, en este caso un útero gestante, y sí se produce hipertensión arterial. Aquí ponemos la grapa en una paciente que se le practicó una histerectomía, y como resultado se vio que no hay aumento de la presión arterial. Entonces se origina la siguiente pregunta: la isquemia placentaria en lugar de la isquemia uterina. O sea, podríamos decir que el inicio de la preeclampsia se debe a una isquemia placentaria en lugar de una isquemia uterina. Pero esto es algo totalmente erróneo, ¿no? Porque las pacientes con embarazo abdominal, o sea, con embarazo ectópico, o sea, un útero que no está gestante, porque el embarazo no está en el útero, o sea, está en otra parte del cuerpo, nos dice que puede desarrollar preeclampsia, aunque el sitio de implantación esté fuera del útero. Entonces, en resumen, el tejido placentario, o sea, la placenta como tal, es necesaria para el desarrollo de la enfermedad, pero el feto como tal no es necesario. ¿Cómo se confirma esta hipótesis? Bueno, resulta que cuando se puso esta grapa en un útero gestante, obviamente ese útero gestante empezó a producir toxina, ¿no? Y esas toxinas fueron extraídas y fueron insertadas en animales tanto como perros, gatos y conejos. ¿Y cuál fue el resultado de esta introducción de toxinas a estos animales? Bueno, les aumentó la presión arterial con un efecto similar a la adrenalina. Otra teoría que explica cómo es que se llega a formar la preeclampsia es acerca de la disbiosis de la microbiota intestinal. ¿Y qué nos dice esto? Bueno, en este caso se realizó un experimento animal y con la siguiente forma. Se encontró que existe una reducción de la carga microbiana de Firmicutes, Clostridias, Rhamnococcus, y un aumento de Bacteroidetes, Proteobacteria, Tinobacteria, etc., ¿no? O sea, se descubrió que en las mujeres con preeclampsia existe una reducción de esta flora microbiana. Entonces, aquí se practicó algo muy interesante. Escogieron a 3 ratones. Al ratón de color rojo se agarró una muestra fecal de paciente con preeclampsia y se le introdujo, ¿no? Al ratón azul se le agarró una muestra fecal de pacientes normotensas y se le introdujo. Y al ratón de color plomo es el ratón de control. O sea, a este solo se le introdujo solución salina. Y el resultado fue el siguiente.
Al ratón rojo que se le introdujo flora microbiana de paciente con preeclampsia, este ratón desarrolló hipertensión arterial. En cambio, el ratón azul, al cual se le introdujo muestra fecal de pacientes normotensa, no tuvo ningún aumento de la presión arterial, al igual que el ratón de color plomo. Entonces, esto demuestra en cierta parte que la disbiosis que se puede dar a nivel intestinal predispone o crea la preeclampsia como tal. Ahora, otras teorías que explican el desarrollo de la preeclampsia son acerca de las proteínas, como por ejemplo las proteínas NOSH. ¿Qué función tienen las proteínas NOSH? Bueno, son receptores de señales extracelulares y por supuesto provocan o controlan el destino celular. ¿Qué significa eso? Bueno, significa lo siguiente. Y nos regresamos a esta lámina. Aquí vemos una invasión trofoblasta del trofoblasto, ¿verdad? Y aquí tenemos de manera normal y aquí la tenemos de manera normal, o sea, patológica. Resulta que las proteínas NOSH le dicen al trofoblasto que tienen que invadir esta parte de acá. Pero al no tener esas proteínas NOSH, el trofoblasto no va a tener idea a dónde invadir y por supuesto va a permanecer en el mismo lugar. Tal como sucede en esta parte de acá como en la preeclampsia. Entonces el hecho de tener una mutación a nivel de esa proteína predispone a desarrollar la preeclampsia, ¿no? Otro dato interesante es que en el paciente con preeclampsia se han descubierto marcadores de estrés oxidativo como por ejemplo los peroxinitritos, pero lo que aún no se sabe es que si esta producción de peroxinitrito es causa primaria o secundaria de preeclampsia, ¿no? Otro dato interesante, como mencionamos al inicio de la presentación, es que todas estas 12 teorías provocan un estrés del citocromoblasto. Entonces, vemos que aquí se nos dice algo muy interesante, y es que el estrés del retículo endoplásmico conduce a la activación de vía proinflamatoria. Y esta vía proinflamatoria provoca una activación del endotelio materno, ¿no? O sea, dijimos anteriormente de que si no se da la invasión del trofoblasto a las arterias espirales, tal como lo observamos en esta lámina, esta parte de acá va a responder a los estímulos vasoactivos que se den obviamente en esa paciente. Otro dato interesante en este punto, desde el punto de vista genético, es acerca del gen hemoxigenasa. ¿Cuál es la función del gen hemoxigenasa? Bueno, brinda protección en interferir en los mecanismos en que la hipoxia placentaria induce hipertensión. Si en el útero de la paciente gestante por casualidad se da una hipoxia placentaria, este gen va a producir protección para que no se produzcan toxinas inflamatorias que me conduzcan a la preeclampsia. Pero si yo no tengo este gen hemoxigenasa, no voy a tener esa barrera de defensa y por tanto la paciente gestante va a desarrollar la preeclampsia como tal. Ahora, también desde el punto de vista infeccioso se explica cómo es que se da la preeclampsia. Por ejemplo, la infección por adeno asociado tipo 2, por ejemplo, en este caso las familias de los parvovirus, provoca una disfunción placentaria, ¿no? El BPH, específicamente el serotipo de 16 y 18, que son los serotipos cancerígenos, provoca una apoptosis celular, y esa apoptosis celular se va a dar a nivel del trofoblasto, ¿no? Entonces, si el trofoblasto está muriendo o se está desapareciendo por la misma infección del BPH, no va a haber trofoblasto que invada las arterias espirales y por supuesto se va a desarrollar la preeclampsia. Otra infección es la clamidia pneumoniae. La clamidia pneumoniae provoca aterosclerosis, que es caracterizada por disfunción endotelial y humoral, que es muy similar a lo observado en la preeclampsia, pero obviamente estas infecciones tempranas se tienen que dar antes de la semana número 12 a la 14, 16 y la 18, porque en este periodo es que se inicia la invasión trofoblástica. Por tanto, si esas infecciones las tenemos después de la semana 18, no va a haber ningún problema, esa paciente no va a desarrollar preeclampsia. Pero si la tenemos antes, obviamente sí va a desarrollar preeclampsia. Ahora,
un dato muy interesante es que la mayoría de las bibliografías médicas nos hablan acerca del uso del ácido salicílico, lo que conocemos como aspirina. Pero de aquí, incluso la norma nos dice que y nos recomienda que el ácido acetilsalicílico en dosis de 80 a 160 miligramos, o sea, dosis baja, por vía oral, por la noche, y debe iniciarse antes de la semana 16 en mujeres gestantes con factor de riesgo de preeclampsia. Entonces, toda paciente con factor de riesgo de preeclampsia, o mejor dicho, toda paciente que esté gestando, la norma nos recomienda administrar aspirina en dosis baja, en este caso de 80 a 160 miligramos por la noche. Y aquí surgen varias preguntas. ¿Por qué usar aspirina va a disminuir el riesgo de desarrollar preeclampsia? Segundo, ¿por qué usarlo antes de las 16 semanas? 3. ¿Por qué la dosis de 80 a 160 miligramos? ¿Y por qué usarla por la noche? Bueno, la respuesta a la primera pregunta, ¿por qué el uso de aspirina va a disminuir el riesgo o va a disminuir el riesgo de desarrollar preeclampsia? Bueno, primero porque la aspirina inhibe la producción de tromboxano 2 e incrementa la expresión de dos proteínas. En este caso vamos a hablar exclusivamente del gen hemoxigenasa 1. Y también nos dice que disminuye la producción de tromboxano 2. Si nos regresamos a la fisiopatología, recordemos que el aumento de la sensibilidad a la angiotensina 2 va a provocar una pérdida del equilibrio, en este caso protransciclina y tromboxano, y el tromboxano es un vasoconstrictor potente. Por tanto, el uso de aspirina va a hacer que este pérdida de equilibrio no se dé. Y no se va a dar porque la aspirina va a disminuir la producción de tromboxano. Ahora, dijimos anteriormente que el gen hemoxigenasa tiene como función de brindar protección e interferir en los mecanismos en el que la hipoxia presentaria induce hipertensión. Entonces, la aspirina va a producir la expresión de esa proteína del gen hemoxigenasa. Por tanto, nos va a brindar protección en relación con la hipoxia placentaria que se puede producir. Ahora, ¿por qué usarlo antes de la semana 16? Por la invasión no trofoblástica. O sea, recordemos que la literatura nos dice que la invasión trofoblástica se da en la semana 12, 14, 16 y 18. Por tanto, se tiene que dar antes de ese periodo para hacer que el circuito trofoblasto invada a nuestras arterias espirales de manera adecuada, ¿verdad? Entonces, la tercera pregunta es ¿por qué dosis de 80 y 160 y no usar dosis alta como por 300? Bueno, los estudios demuestran mejores resultados a dosis baja que a dosis alta. Es por eso que se dejó en esta dosis, ¿no? Y tercero, ¿por qué usarlo por la noche? Bueno, porque al usar aspirina por la noche o ácido salicílico favorece la reducción de la presión arterial, pero este estudio solo se creó, o mejor dicho, solo se realizó en pacientes no gestantes. Pero si reduce la presión arterial a hombres y mujeres, en este caso a mujeres que no están gestando, muy probablemente también tenga el mismo efecto en las mujeres gestantes. Entonces, chicos, esa fue la presentación de hoy. Como siempre, cualquier duda y pregunta me pueden escribir a través de mis redes sociales.